pasada terminamos la serie que estábamos estudiando, que estábamos aprendiendo, que era los consejos del apóstol Pablo a Timoteo. Y hoy vamos a iniciar una nueva serie donde, bueno, me he procurado acompañar de un buen equipo de predicadores, y cada semana va a haber alguien que estará compartiendo algunos de los libros que estaremos viendo. En este caso lo que vamos a ver va a ser una serie que se llama Los Profetas Menores, ¿vale? Es una serie muy interesante y muy importante, ¿vale? Y hoy yo quisiera abrir esta serie, ¿vale? Como dije, son 12 libros. Profetas Menores son 12 libros. No es que sean menores en importancia, sino que son libros pequeños, pero lo que hay allí es muy, muy importante y tiene mucha trascendencia para nuestra vida, por supuesto, también, ¿vale? Y hoy vamos a abrir esta nueva serie y vamos a empezar con el profeta Amós, ¿vale? Y vamos a intentar aprender algunas cosas de lo que nos ha dejado en su escrito el libro de Amós, ¿vale? Y la primera pregunta que nosotros tenemos es ¿quién fue el profeta Amós? Y vamos a leer dos versículos, Amós 1.1 y Amós 7.14, y luego vamos a orar y entregar este tiempo de estudio, las próximas semanas de estudio, en las manos del Señor, ¿vale? Vamos a leer el primer versículo, que nos dice así: las palabras de Amós, que fue uno de los profetas de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en día de Usías, rey de Judá, y en día de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. El siguiente versículo, que nos va a ayudar a conocer quién es Amós, lo encontramos en 7.14, que nos dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo. ¿Qué le parece si oramos un momento al Señor? Y entregamos este tiempo en sus manos. Señor, queremos darte gracias. Gracias por la oportunidad, por la bendición de poder abrir tu palabra, y que tú, Señor, a través de tu palabra puedas enriquecer nuestras vidas a través de conocerte un poquito más, Señor. Y queremos encomendar esta serie en tus manos, pedirte, Señor, que tú nos estés guiando, que tú estés tratando con cada uno de nosotros, oh Dios, que tú te sirvas de aquellos que estaremos compartiendo tu palabra como instrumentos en tus manos. Y Señor, y que todo y por todo cuanto hagamos y cuanto haremos, Señor, sea únicamente con el propósito de exaltarte, bendecirte y glorificarte a ti, Señor. Y gracias, Señor. Oramos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que tú abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, y aún, Señor, tú abras nuestro corazón, oh Dios, y ministres a nuestro espíritu, Señor, más que nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, con estos dos versículos, en estos dos versículos, nosotros podemos encontrar 3 preguntas que le vamos a hacer a este libro, o que nos interesaría aprender acerca de este profeta Amós. Ya veréis que es algo muy interesante lo que vamos a aprender esta mañana. Lo primero que, al iniciar un estudio siempre, lo primero que abordamos es el nombre, ¿verdad? Es muy importante para nosotros. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿y quién es Amós? ¿O por qué se llama Amós? ¿O qué significa su nombre, Amós? Y sería algo así como cargar o cargador. Ese sería el nombre de Amós. Muy importante, algún detalle que estaré comentando en cuanto a la vida de Amós. Los que saben un poco más de Biblia, aquellos que investigan la Biblia, los escritos, historia y todas estas cosas, ellos dan una sugerencia y dicen que es muy probable que Amós sea el padre de Isaías. Isaías es el profeta de los profetas, que nos dejó un capítulo, el capítulo 53, donde habla al detalle todo lo que sería la obra vicaria de Cristo, todos los acontecimientos que habrían de ocurrir en la vida de Cristo. Entonces, fijaros qué detalle tan importante, ¿vale? Y bueno, vamos a aprender más cosas. Lo siguiente que nos interesa aprender de Amós es su origen, ¿vale? Y en los versículos que acabamos de leer nos dice que era de Tecoa, que es una ciudad que está a unos 20 kilómetros al sur de Jerusalén, ¿vale? Es un pueblo muy pequeñito, ¿vale? Para que lo podáis ver un poquito así, tener una idea. Ahí tenéis eso que está en oscuro, es el mar Salado, por supuesto, y hacia arriba veis ahí el mar de Galilea.
y ahí veis Jerusalén, ¿vale? Y un poquito más abajo veis Tecoa. Ese es el pueblo oriundo del origen de este profeta Amós, ¿vale? Bueno, lo siguiente que queremos saber es, bueno, ¿y a qué se dedicaba este hombre? ¿Cuál era su profesión? Y nos dice que trabajaba como boyero y recolector de higos silvestres. Boyero, no sé qué estáis pensando, ¿no? Algunos que no sois de campo, como yo tampoco, ¿qué será eso de boyero? ¿Será un tipo de fruta? No, boyero es el que se dedica a trabajar con los bueyes, se dedica a arar la tierra y va con los animales trabajando y surcando el campo para luego sembrar en la tierra la semilla. Ese era uno de sus oficios, era boyero. Y lo siguiente que nos dice es que además también era recolector de higos silvestres. Se dedicaba a recoger higos. Y aquí viene una cuestión importante. Aunque su origen era un hombre campesino, que luego veremos algunos detalles cuando ya entremos en el análisis de la carta o del libro, vamos a ver un detalle importante. Que Amós, si lo tuviéramos que decirlo hoy en el siglo XXI, aunque era de campo, era pueblerino, como queramos llamar, ¿no? Un paleto o algo así, sin embargo, no era ningún muerto de hambre. Parece ser que este hombre tenía animales, tenía campos, tenía ovejas, o sea, era un hombre que tenía un cierto poder económico, ¿vale? O sea, que tenerlo muy en cuenta también en este sentido, ¿vale? Bueno, vamos a seguir avanzando un poquito más de detalle, que nos interesa lo siguiente, aprender un poco acerca del contexto histórico de la época. Bueno, ¿en qué año vivió este hombre, el profeta Amós? ¿Cuál fue el tiempo en el que él impactó a la nación de Israel? ¿Cuál fue su tiempo? Y en lo que hemos leído, menciona al rey Usías por una parte, dice, Amós ministró, según él mismo lo indica, en la época del rey Usías de Judá, y del rey Jeroboam II en Israel. Y estamos hablando, aquí hay dos datos muy importantes, ¿vale? Que tenemos que tener en cuenta. Israel ya no era una nación, una única nación. Originalmente, cuando Israel, después de pasar por el proceso de 40 años por el desierto, finalmente ellos llegan a la tierra prometida, se establecen como nación y se establecen las 12 tribus de Israel. Pero finalmente, ¿qué es lo que ocurrió? Hubo una división, se dividió 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Entonces hablamos de Israel por una parte y hablamos de Judá por otra parte. Las dos tenían su respectiva capital. Al norte Israel tenía Samaria y Jerusalén era la capital de Judá, al sur. La primera nación, esto es un detalle importante, en caer en cautividad, los asirios llegan a Israel y los toman esclavos, los convierten en esclavos, los llevan deportados. La primera nación en caer es Israel. Luego Judá resistió un poco más de tiempo, pero finalmente también cayó presa de sus enemigos. Y quería decir con esto, vamos a ver, aquí está el detalle. Bueno, el año, estamos hablando del año. El año en que este hombre ejerció como profeta no lo tenemos todavía, no hay un dato. Yo estuve intentando investigar y no hay una fecha clara. Inclusive él dice 2 años antes del terremoto, un detalle que hemos visto allí. Tampoco nadie sabe cuándo fue la fecha de ese terremoto. Pero con lo cual estamos hablando que cuando él menciona a Usías y a Jeroboam, estamos hablando que estos dos reyes coincidieron en su reinado total entre el 767 y el 753 a.C. O sea que dentro de esos años, que son unos 14 años aproximadamente, entre 67 y 53 a.C., es el tiempo donde Amós ejerció como profeta de Israel, ¿vale? Tened muy en cuenta esto, ¿vale? Y vamos a ir entrando poco a poco en el tema. El anuncio del juicio de Dios sobre las naciones vecinas, como así también sobre Judá y sobre Israel. Hay 2 capítulos donde él anuncia un juicio a las naciones vecinas. Y también, por supuesto, a Israel y a Judá. Pero hay una primera parte, fijaros un versículo que llama mucho la atención, el versículo 2, nos dice: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos
de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Lo primero que dice es que rugirá el león y no va a pasar nada. Está tomando una figura muy conocida para ellos en aquel tiempo, donde el león cuando ruge es porque va directamente a por la presa. Y lo que está diciendo este hombre, que nunca había sido ni profeta ni hijo de profeta, él trabajaba la tierra con sus bueyes, recogía los higos, era un hombre que trabajaba en el campo, nunca había sido ni profeta ni hijo de profeta. Tened en cuenta esto. Y de repente este hombre llega al norte, en este caso empieza por el norte, por Israel, y les dice: viene un juicio de Dios, viene un castigo de Dios terrible. Y claro, la gente no quería saber nada, pero él empieza diciendo este detalle y da esta figura del león cuando ruge, diciendo: cuando el león ruge es porque ya no hay nada que hacer, lo único que queda son segundos hasta que coja la presa. Y lo que está diciendo, Dios está rugiendo. ¿Por qué él utiliza este término? ¿Por qué lo explica de esta manera? Porque hacía muchísimo tiempo que Israel había estado desechando o no escuchando a los profetas que le venían advirtiendo a Israel que deberían de cambiar su conducta, de que deberían de volver a los mandamientos de Dios. Y el pueblo llegó un momento que ya literalmente dijeron: no queremos escuchar nada que venga de parte de los profetas, que venga a rompernos esta paz, a quebrar esta paz, este tiempo de bendición que estamos viviendo. Mirad, vamos a situarnos en el tiempo. Esta época, cuando el profeta Amós ejerce de profeta y lleva la palabra profética al pueblo de Israel, era un tiempo donde Israel se había convertido en una de las naciones más ricas de la época, más prósperas de la época, donde había opulencia, donde habían unos detalles, casas de marfil. La gente, llegó un momento que se habían creído que la bendición que tenían en sus vidas, en sus ciudades, era porque se lo habían merecido, porque se lo habían ganado. Y entonces, cuando llegó un momento en que se quedaron, ¿cómo sería la palabra? Se quedaron más pendientes de la bendición que el Dios de la bendición. Y esto es un peligro que cualquier cristiano en algún momento de su vida puede pasar una frontera tan delgada donde tú empiezas tu vida cristiana con humildad, con reconocimiento al Señor de que todo lo que tienes y todo lo que todas las bendiciones son de parte de Dios sobre tu vida. Pero hay una frontera muy delgada que tú puedes pasar sin darte cuenta, y llegaría un momento en el que tú piensas que las bendiciones de Dios sobre tu vida, tú te las mereces, tú te las has ganado, tú eres el favorito del Señor. Y eso nos puede llevar al orgullo, a la soberbia, a la autosuficiencia, a llegar un momento en el que sencillamente ya no reconocemos que todo lo que somos y lo que tenemos únicamente vienen de parte de Dios a nuestras vidas. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos pensaron que ese tiempo de opulencia, de prosperidad, de bienestar, Dios se los había dado porque se lo merecían. Y ellos estaban encantados con la bendición sobre sus vidas. Pero llegó un momento en el que se olvidaron del Dios de la bendición. Y yo siempre digo, no quiero ninguna bendición en mi vida si no tengo a Dios. ¿De qué te vale la bendición? ¿De qué te vale la prosperidad? ¿De qué te vale el tener una cosa o otra cosa que para ti es importante si no tienes a Dios en tu vida? Y lamentablemente, cuando a veces miramos la historia, cuando miramos cosas que ocurren en el mundo, los movimientos sociales, y hace poco estadísticas alarmantes hablaban de cuánta gente que salió de Sudamérica, y esto no es ninguna indirecta para nadie, entenderme, va con el tema, sencillamente. ¿Cuántas personas muy pobres en sus países que no tenían ni para comer, que no tenían ni para taparse, no tenían ni unas lentejas, y de repente pidiendo a Dios, Señor, dame la oportunidad de viajar, de irme a otro país?
Y algunos llegan a estos países que se llaman primer mundo y empiezan a prosperar, empiezan a ser bendecidos, y llega un momento en el que creen que lo que tienen se lo han ganado ellos. Entonces ya no te necesito, ya tengo lo que necesitaba, entonces a ti ya no te necesito. Y empiezan a darle la espalda a Dios. Pero el tiempo pasa, y finalmente te das cuenta que la bendición de Dios, sin Dios, no se puede disfrutar. La bendición de Dios, sin el Dios de la bendición, no sirve para nada. Y finalmente tú les ves como lentamente hay un hambre de Dios. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un hambre de Dios. Muchos latinos en medio de su prosperidad se dan cuenta que la vida sin Dios no vale nada. Y están buscando desesperadamente al Dios de la bendición, porque la bendición sin el Dios de la bendición no sirve, no da paz, no da gozo. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Y aquí miramos anunciando el inminente castigo de Dios a las naciones vecinas. Fijaros aquí este pasaje. Solamente voy a tomar 3 versículos, es muy largo, son 9 capítulos, no tengo tiempo. Y en 45 minutos tengo que dar todo esto, es imposible. Pero mirad, el pecado de las naciones vecinas, nos dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillo de hierro. Prenderé fuego a la casa de Hazael, consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado aquí, dice Jehová. Bueno, el pasaje sigue hablando nación tras nación, mensaje tras mensaje, y es una forma tan interesante, y yo diría hasta inteligente, que utiliza el profeta Amós, porque primero empieza a hablar de las naciones vecinas. Recordad que el mensaje era de Dios para su pueblo, pero sin embargo Amós no empieza directamente diciendo vosotros habéis pecado, habéis dejado a Dios. No, él empieza hablando de las naciones vecinas, empieza hablando de los demás. Entonces imagínate el pueblo de Israel por un momento. Ah, sí, a esos que le den con todo, ¿no? Como diríamos en Argentina, a esos que nos parta un rayo a la mitad, me importa nada. Y yo estaba diciendo, mira, Dios está con nosotros, nos ha bendecido, Dios nos ha prosperado, y aún encima nos va a librar de nuestros enemigos. Y el profeta sigue y sigue hablando de todos los demás. Pero la pregunta es, o la reflexión es la siguiente: pero finalmente el mensaje era para ellos. Y esto es lo que Jesús enseñó cuando dijo que a veces somos más propensos o tenemos más disposición a ver el fallo de los demás que nuestros propios fallos. Ellos se dieron cuenta que se alegraban por la desgracia de los demás. ¿Cómo somos nosotros cuando vemos hoy en día la sociedad en la que estamos viviendo, el mundo en el que vivimos? Muchas veces desde los púlpitos o desde nuestras conversaciones más íntimas y más cristianizadas que podamos pensar, a veces somos propensos a criticar al gobierno, ¿verdad? Criticamos al gobierno, empezamos a mirar tanta corrupción que hay. Yo estoy pendiente de este señor, a ver finalmente si le dan sentencia o no le dan sentencia. El yerno del rey, con la infanta, por los millones. Tenían dinero, pero sin embargo querían más, la avaricia, querían más. Estamos en un momento, estamos en un tiempo donde la corrupción, la corrupción y la perversión está a la orden del día. Y yo creo que, por ejemplo, esta ONG Oxfam, que salió estos días en la noticia, donde el dinero que la gente estaba dando para ayudar a los pobres y a los necesitados se utilizaba para pagar prostitutas, orgías y qué sabe cuánta cosa, drogas y todo tipo de perversión. Y entonces decimos, pero ¿no se supone que ellos están para ayudar a los pobres? Si nosotros dijéramos hoy desde el púlpito, y el juicio de Dios va a caer sobre estos y sobre estos otros, se lo merecen,
porque yo creo que nunca en España hemos vivido un tiempo tan corrupto como el que estamos viviendo hoy en día, que no hay día que nos surja la noticia que se ha escapado una corrupción en tal o cual partido o tal o cual político. Mientras que nos hablan de los demás, todo está bien. Fantástico. Pero la cosa es que no va a quedar allí, sino que la cosa es que ahora nos encontramos con lo siguiente. A partir del capítulo 3 en adelante, ya no es el juicio de Dios para los demás, para los otros. Porque a veces miramos más la astilla en el ojo ajeno que el palo que tenemos en los ojos, ¿verdad? Los juicios sobre todo Israel, capítulo 3, nos dice la primera proclamación, la gracia y el juicio de Dios. Segunda proclamación, ellos no han conocido el castigo de Dios. Tercera proclamación, el llamado al arrepentimiento. Cuarta proclamación, el lamento de Israel. Bueno, esto es un resumen. Voy a comentar algunos. Voy a comentar el pecado de Judá y luego veremos el pecado de Israel. El primero, 2:4-5, por ejemplo, nos dice: así ha dicho Jehová por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Primer juicio contra Judá. El siguiente juicio, los pecados de Israel. Así ha dicho Jehová por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en casa de los dioses. Aquí encontramos nosotros estos 2 mensajes directos, uno para Judá y otro para Israel. Es muy largo, no tenemos el tiempo para mirar con detalle, pero sí que vamos a ver algunas cosas que yo creo que son importantes. Aquí encontramos 5 visiones sobre Israel: la langosta, el fuego, la plomada, el canastillo de frutas de verano, el Señor sobre el altar, el reino consumido. Bueno, vamos a ver el primero, visión de la plomada. Amós tiene una visión y ve en esa visión una plomada. Y ahora explicaré qué significa eso para los que no sabéis lo que es. Dice Amós 7:7-9, dice: me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Una plomada es algo que utiliza normalmente un albañil. No sé si hay alguien que sepa algo de la construcción. Para estar seguro que la pared que tú estás construyendo está recta, necesitas una plomada. Es un elemento imprescindible, de lo más antiguo que existe. Creo que no hay nada que pueda reemplazar esta herramienta tan sencilla, pero tan importante al mismo tiempo. Porque ¿qué pasa cuando no utilizas una plomada? Corres el riesgo de construir algo que se vaya torciendo poco a poco, y entonces cuando algo se va torciendo, llega un momento, me puse a mirar por internet, a ver qué foto, qué puedo poner, ¿no? Y encontré una cantidad de edificios en el mundo. Esta foto está trucada. Según tú lo mires, ¿está bien o está mal? Lo he hecho adrede, ¿eh? En realidad la casa no está torcida. La casa está torcida según como lo mires. Si tú quieres, simplemente te das cuenta que la calle es la que está torcida, pero la casa está bien. ¿Qué significa esto? Que muchas veces, a nuestro punto de vista, cuando ponemos la plomada, puede ser que parece que está bien, pero en realidad, cuando Dios pone la plomada en nuestras vidas, en aquello que hacemos, no es lo mismo, no es la misma medida, no siempre sale con el mismo valor
con el que nosotros ponemos la plomada. ¿Y qué significa poner la plomada, pastor? Poner la plomada significa poner a prueba todo lo que hacemos en nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Mirando la palabra del Señor. Cuando tú utilizas la palabra de Dios como referente y como guía, como referente y como guía para aquello que tú vas a hacer en tu vida, eso es poner la plomada. Cuando nosotros compartimos un mensaje desde el púlpito, yo ahora mismo estoy poniendo la plomada de Dios para que tú reflexiones y pienses cómo estás construyendo tu casa, cómo estás construyendo tu vida. ¿Es de acuerdo a los parámetros de Dios o es tal vez de acuerdo a tus propios parámetros, de acuerdo a tus propias medidas? Según tu punto de vista, no, está perfecto. Pero es que nuestro punto de vista no es el importante. Lo importante es el punto de vista de Dios. Y es Dios que tiene que poner la plomada para ver si aquello que estamos haciendo, que estamos construyendo en nuestra vida, está en orden, de acuerdo al plan y al propósito de Dios en nuestras vidas. Vuelvo a esta idea. Y aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. Y no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Qué poco sentido tendría que yo hable de la plomada, o que tú te vayas con la idea de la plomada. Bueno, ¿estaré poniendo bien o estaréis poniendo mal la plomada? Por eso no nos vamos ni a la esquina. La cuestión es la siguiente. La cuestión es que Dios dice en su palabra que aquello que está torcido no va a permanecer en pie mucho más tiempo. Aquello que está torcido, que está mal construido y no va de acuerdo a la plomada de Dios, Dios lo va a destruir. Tiene que tirar. Cuando una pared empieza a torcerse, cuando el albañil empieza una construcción y no puso la plomada, porque dice, no, pero si yo llevo 30 años de albañil, pero a mí, que yo ni plomada ni nada, yo a ojo lo saco. Yo he visto cada cosa que es más, aquí muy cerquita hay un edificio. Cuando entré a aparcar a un hospital aquí cerca, yo no sé quién habrá construido eso, pero las columnas iban así torcidas, todas torcidas. Cuando mirabas así las columnas, todas unas torcidas. ¿Quién puede haber construido eso, Señor? Cuando Dios pone la plomada, solamente hay una alternativa. Porque Dios jamás va a aceptar algo que esté torcido en nuestra vida. No se puede negociar con Dios. Cuando hemos construido nuestra vida, cuando hacemos algo en nuestra vida que no está de acuerdo a la plomada de Dios, la única acción es tirarlo abajo y empezar de nuevo a construir. Porque el mismo desvío de aquello que está torcido, llegará un momento que sencillamente se va a caer por su propio peso. Por tanto, es imprescindible, urgente y necesario que revisemos nuestras vidas a la luz de la palabra del Señor, a la luz de la plomada de Dios. Porque aquí nos habla que aquello que está torcido, aquello que no va de acuerdo a los parámetros de Dios, dice que será sencillamente destruido. Claro, ¿qué ocurre cuando llega el profeta Amós y empieza a decir, viene juicio, viene castigo, Dios va a poner la plomada y lo que no está recto, lo que está torcido, va a ser destruido? Había un hombre allí con el que estaba Amós, en este caso es el profeta Amasías, es el sacerdote principal Amasías, que le dice lo siguiente. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado a su tierra en cautiverio. Ni más ni menos. Venía un tiempo, Dios llevaba mucho tiempo tratando con Israel, y enviaba a sus profetas, y ellos no querían escuchar a los profetas. Hoy sería algo así como que Dios lleva tiempo a veces, lleva mucho tiempo tal vez, tratando con nosotros. Y su palabra nos hace ver la plomada.
nos hace ver que hay algo que está torcido, que no es correcto. Y a veces queremos negociar con Dios, no, pero Señor, si todo lo demás está bien, ¿qué más te da este pequeño muro en mi vida? ¿Qué más da? No. Dios pone la plomada. Dios pone la plomada. Y si la plomada dice que está torcido, no sirve. Hay que tirarlo abajo y volver a levantar ese muro nuevamente. Si es que tenemos que levantarlo, ¿verdad? Que a veces que construimos cosas que no son de Dios, sencillamente, y tenemos que deshacerlas. Por tanto, fijaros lo que ocurre. Como consecuencia, a ver. Sí. Aquí está, dice, Amós le profetiza a Amasías. Primero, Amasías dice, mejor vete. Dice, ahora pues se oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová. Tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo a su tierra, lejos de su tierra. Después de escuchar esta terrible profecía, aún tenía tiempo de reflexionar y de decir, Padre, me humillo, reconozco que no está bien y que tengo que poner en orden mi vida. Que eso que estoy escuchando es de parte de Dios. Entonces, fijaros la respuesta de Amasías. Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, es que solamente hay dos posibilidades. Dos posibilidades. O obedeces o no obedeces. Por eso la Biblia nos enseña y nos insiste que la palabra de Dios no sirve sencillamente para escucharla. Y Santiago lo dice claramente, no seáis oidores de la palabra, engañándoos, no solamente seáis oidores, sino engañándoos a vosotros mismos. Hermano, la palabra de Dios en nuestra vida puede entrar por un oído y puede salir por otra, y no pasa nada. Y nos cansamos a veces desde los púlpitos de hablar acerca de la importancia de vivir en rectitud, de cumplir los mandamientos de Dios, de vivir la palabra del Señor. Y hay veces que puede ser que toque nuestras vidas, en lo que a nosotros nos interesa, y puede ser que a veces entre por un oído y salga por el otro, y no produzca ningún impacto, ningún cambio, ninguna transformación importante en nuestras vidas. Vete, vete a tu tierra, vete allí, come tu pan y profetiza. ¿Ya qué no vienes aquí con estas historias? ¿No te das cuenta que estoy bendecido? ¿No te das cuenta que todo me va bien? ¿No ves la prosperidad que tengo? Eso fue lo que le dijo. ¿Cómo? Te estás equivocado. Esto no es para nosotros. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha prosperado. La bendición de Dios está sobre nosotros. Qué fácil que es confundir a veces la prosperidad, la bendición de Dios, la riqueza de Dios en nuestra vida con la aprobación de Dios. No es lo mismo tener la bendición que tener la aprobación de Dios. O inclusive ser usado por Dios, pero no aprobado por Dios. Hay una gran diferencia. Y hay muchos que son usados por Dios, son bendecidos por Dios, pero nunca son aprobados por Dios. Y aquí de lo que se trata es que tenemos que pasar la prueba de la plomada, tenemos que ser aprobados por Dios. La siguiente visión que vamos a ver se llama la visión del canastillo de frutas. Está en Amós capítulo 8, versículo 1 al 3. Dice así: así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo, Jehová ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Esto de el canastillo de verano es muy interesante, porque los que no sabemos de hebraísmo y todas estas cosas, no lo podíamos llegar a entender. Pero es una palabra profética donde tú puedes ver literalmente al Israel natural como nación.
Pero aquí esto tiene una doble función. Tú aquí también puedes ver al Israel espiritual, que somos nosotros. Y todo esto que ocurrió a través del profeta Amós en el tiempo de la nación de Israel, también va a ocurrir con nosotros en la iglesia del Señor. Y aquí vamos a sacar una enseñanza. Mirad, el canastillo de la fruta de verano es lo siguiente. En Israel habían 3 tipos de cosechas. Cuando llegaba el tiempo de la cosecha, que el árbol daba fruto, había una primera cosecha. Y esa era una cosecha de máxima calidad. Y esa cosecha normalmente se recogían muy poquitos frutos y se llevaban al Señor como primicia. Era la primicia que se entregaba al Señor, que practican los judíos hasta el día de hoy. La iglesia, ya como estamos en el nuevo pacto, ya eso no se practica. Pero era una cosecha. Y está hablando en un contexto, por una parte económica, de donde honramos a Dios con lo primero en nuestra vida, pero también está hablando, hay un segundo mensaje que ahora vamos a ver a continuación. Y la segunda cosecha era la cosecha general, donde todo el pueblo iba al campo y recogían todo lo que podían. Y entre esos frutos que recogían, habían algunos que no estaban maduros todavía, que estaban un poquito verdes. Y entonces esos frutos se dejaban para el final del verano. Era la última cosecha del verano. Y esto nos tiene que llevar a lo siguiente, para que podamos entender. Mateo 24, 32, 33. Aquí vamos a encontrar respuesta. Va a tener un sentido mayor, Mateo 24, aquellos que nos gusta la escatología. Mateo 24, 32 nos dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Por qué damos este salto entre la visión del canastillo de fruta de verano a Mateo 24? En Mateo 24, los discípulos preguntan a Jesús: Maestro, Jesús, ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo será el fin? Y entonces Jesús por primera vez empieza a hablar acerca de acontecimientos futuros que habrían de ocurrir. Mira, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos, habrá enfermedades, os entregarán pensando que están sirviendo a Dios. Da una serie de detalles de los acontecimientos del fin. Y lo que Él nos dice aquí dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Pero el capítulo 24 sigue. Después da una serie de enseñanzas. ¿Y de qué está hablando aquí? Está hablando acerca de, por una parte, fijaros, voy a volver a este ejemplo que puse, la primicia para el rey. La primicia para el rey, y después dice la cosecha general. Para nosotros puede ser algo así como que Cristo viene y se lleva a su iglesia. Y la gran mayoría se va para estar con el Señor, para siempre. Pero los que no estaban preparados, ¿qué es lo que ocurre? Se tienen que quedar a pasar todo el verano. ¿Y el verano qué significa? Calor. No sé si habéis meditado. Yo tengo esa idea, porque hay un gran debate teológico y yo simplemente os propongo mi interpretación. En el sentido de que siempre se dice, la iglesia se va antes de la tribulación o después de la tribulación, ¿verdad? Ese es el gran debate teológico. Pero luego hay varias parábolas que nos dicen, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, todas eran del Señor, estaban en el nuevo pacto, en el pacto bíblico. Pero sin embargo, 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. ¿Vosotros creéis? Yo dejo esa reflexión, no afirmo ni niego nada. ¿Vosotros creéis que un cristiano
que vive como le da la gana, que no se compromete, que no ha rendido su vida a Jesús, solamente ha hecho una triste oración diciéndole, repite conmigo, y ha repetido esas palabras mágicas que parecen que automáticamente tú te conviertes en un hijo de Dios. Y siempre he cuestionado, ¿será posible que por repetir una triste oración tú ya seas un hijo de Dios? Sin haberte arrepentido, sin haber entendido, sin haber convicción de pecado, de justicia, de juicio, sin haber nada de esto por repetir. Claro, la confesión positiva que nos ha enseñado, que el poder está en tus palabras, y cuando tú declaras, confiesas y decretas, todo es posible. Y eso ya, tristemente, ha caído por su propio peso. Ya hoy hay que tener mucho cuidado para decir esas cosas, porque es comprometer a Dios en algo que tal vez Dios no ha dicho. Y hay un principio elemental que siempre debemos de tener en cuenta. Dios, por encima de todas las cosas, Dios es soberano. Y yo no puedo comprometer a Dios con declaraciones absurdas, humanísticas, almáticas, donde Dios no tiene nada que ver. Ahora, otra cosa es que Dios te muestre algo claramente, y entonces tú, por el Espíritu, habiendo recibido revelación de Dios, tú puedes hablar la palabra y seguro que va a ocurrir. Como le dijo a Ezequiel, profetiza sobre tus huesos. Y él profetizó, pero porque Dios se lo dijo. Ahora, si Ezequiel lo hubiera hecho por su cuenta y riesgo, seguramente que nada hubiera ocurrido. Vuelvo a la idea. ¿Vosotros creéis que todos aquellos que estamos o que formamos parte de la iglesia del Señor, si el Señor viniera, nos iríamos todos? Yo estoy convencido que muchos se quedarían, porque sencillamente no están preparados, no han madurado lo suficiente. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? El gran problema de esto es que si tú te quedas a pasar la tribulación, lo que no hiciste por amor, lo tendrás que hacer por dolor. En el sentido de que la única forma en que tú puedas irte con el Señor entonces para ser salvo y estar con el Señor es entregando tu vida hasta la muerte. Por eso dice, el canastillo de la fruta de verano significa eso, aquellos que pasarán por fuego. Y la única manera en que tú tendrás seguridad de que te vas es estar dispuesto a dar tu vida hasta la muerte por Cristo. Yo de verdad que en mí no está el quedarme, desde luego que no. Y después que tú escuches esto, ¿será verdad o será mentira? No lo sé. La cosa es que si ocurre, nadie nos vamos a enterar. Nadie nos vamos a enterar. Siempre llegamos a la misma conclusión. La conclusión es que al final, esto ni siquiera es herético, esto es una posición teológica o escatológica. Al final la cuestión importante es que cada uno debemos de estar preparados para la venida del Señor. ¿Nos iremos antes, durante, después? No lo sé, pero lo importante es que si viene, tú te vayas con Cristo, porque si te quedas, habrá un sufrimiento tal cual nunca antes lo ha habido en la tierra, nunca antes, un sufrimiento inimaginable, insoportable, que muchos inclusive desearán morir para ir y estar con Cristo. Bueno, voy a seguir un poquito más. A ver, el verano está cerca, dijimos aprender de la higuera. Aprender de la higuera. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y cuando Jesús se encontró con la higuera, ¿os acordáis? Estaba muy verde, muy bonita. ¿Os acordáis la historia? Iba con los discípulos, buscó entre sus ramas tan bonitas, ¿hay algún higo aquí para poder comer? ¿Y qué ocurrió? No había ni un higo para comer. ¿Qué hizo Jesús? La maldijo. Al día siguiente, cuando pasaron, ¿qué ocurrió? La higuera se había secado. ¿Cuál es la enseñanza que yo quiero sacar esta mañana? Hermanos, la vida cristiana no es cuestión de tener muchas hojas verdes muy bonitas, de aparentar. La vida cristiana, en esencia, es que Dios busca fruto en nuestras vidas. Examina tu vida. ¿Qué tenemos en nuestra vida? ¿Tenemos hojas y tenemos fruto? Gloria a Dios. ¿Qué tenemos? Muchas hojas. Y si el Señor viene a buscar entre las ramas de nuestra vida muy bonitas, esa rama muchas veces es nuestra imagen de religiosidad, de espiritualidad, nuestra imagen
delante de los demás, donde todos ven, ah, qué hermoso, qué hermano cristiano más tremendo este. Se ve que es muy espiritual. Pero la clave no es parecer, no es tener muchas hojas verdes muy bonitas. La cuestión es que hay fruto en nuestra vida. Yo me conformaría esta mañana con que cada uno de nosotros examinemos nuestra vida. En mi vida hay ramas verdes muy bonitas, mi lenguaje es muy cristiano, escucho música cristiana tal vez en el coche, en mi casa siempre hay vídeos de música, hay una hermosa Biblia, tal vez inclusive la leo, inclusive tengo tiempo donde oro y busco al Señor. Pero lo que no hay es el ejercicio de mi espiritualidad, lo que no hay es fruto. Cuando alguien viene y te provoca la más mínima, sale el león que te come, que te devora. Sale la ira, sale la rabia, sale el enojo, sale la bronca, y eso es lo que es el fruto. Ahora, cuando alguien te provoca y lo que sale es paz, amor, gozo, mansedumbre, templanza, cuando hay ese fruto en nuestra vida, y aún no solamente lo que podamos decir, lo cristiano de tu vida, del fruto de tu vida, sino que lo más maravilloso es cuando aquellos que no son cristianos y nos conocen, están mucho tiempo con nosotros, pueden, este sí que es un verdadero cristiano, este ama al Señor de verdad, Dios está con él. Ese es el fruto. Amén. Aleluya. Bueno, ya me queda poco para terminar, pero el libro de Amós no es tan trágico como parece. Termina con una buena noticia y habla acerca de la futura restauración de Israel. Amós 9, 11, 15, por ejemplo, nos dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. La pregunta es, ¿esta palabra profética se cumplió o no se cumplió? Pues efectivamente, el 14 de mayo del año 1948, Israel, de las cenizas, después de haber perdido más de 5 millones de hermanos judíos en los campos de concentración nazis, exterminaron más de 5 millones de judíos. No quedaban unos cuantos apenas. Y de esos poquitos apenas, la nación de Israel se levantó de las cenizas y volvió a ser una nación. Y hoy, una de las naciones más poderosas de la tierra. Es algo milagroso, es algo inexplicable. Nunca antes había ocurrido que en tan poco tiempo una nación surja con su idioma. 2000 años desterrados los judíos, 2000 años vagando por el mundo, nadie los quería, los echaron de España, los reyes de España los echaron en el siglo XV, que hace poco, 500 años después, les tuvimos que pedir perdón a los judíos. Yo estuve en esa manifestación en Toledo, que era la capital de España hace 500 años, donde los judíos manejaban todo el poder económico. Era la gente más ilustre, más preparada, más capacitada, eran los que manejaban los ayuntamientos, los gobiernos de España, la gente más intelectual de la época. Les tuvieron envidia porque manejaban el poder económico y dijeron, los echamos de España y nos vamos a quedar con sus casas, con sus recursos, y trajo una maldición terrible sobre España. Nada más que tienes que ir a Toledo y conocer Toledo y ver como una ciudad que quedó maldita en el tiempo, congelada en el tiempo, como recuerdo de aquellos que maldicen a Israel serán malditos, pero aquellos que bendicen a Israel serán bendecidos. 9:13, voy a ir terminando. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, serán añonados. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades,
asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios suyo. Cuando los judíos llegaron en el año 1948 a Israel, eso era un desierto, ahí no vivía ni el gato, no vivía nadie, nadie quería aquellas tierras. Los mismísimos palestinos que vivían ahí, estaba aquello abandonado, era una zona desierta, no había lluvia, no había río, no había nada. Vete hoy a Israel. Hace años tuvimos un grupo hermano, tuvimos la bendición de poder estar visitando Israel. Vete a Israel, el mayor productor de flores del mundo, uno de los mayores productores de fruta del mundo, una de las mejores uvas, el mejor vino del mundo. ¿Cómo fue posible todo esto? Porque estaba anunciado por el Señor. Una cosa que aprendemos aquí, esto nos enseña, esto de que Israel sea restaurado como nación, nos habla acerca del reino milenial de Cristo también. Es una enseñanza acerca del reino que Dios va a restaurar aquí en la tierra durante 1000 años, para luego irnos y estar con Él para siempre. Israel es una de las primeras potencias en todo tipo de tecnologías. Me llamó la atención esta imagen que veis aquí. Son unos laboratorios donde producen unas moscas o sea, la gente compra esta mosca que producen los israelitas con una tecnología, no sé cómo, que se comen los insectos, se comen todos los bichitos que atacan a la fruta, que atacan a la uva. Tú sueltas estas moscas en tu viñedo, en tu huerta, y estas moscas las mantienen limpias de parásitos y de todo tipo de bichos. Porque hoy por hoy lo que más está pegando fuerte, verdaderamente, es el tema ecológico, ¿verdad? Ya nos hemos dado cuenta que todo está contaminado, todo está adulterado, y queremos lo natural, queremos lo ecológico. Pues ellos siempre van por delante. Una mosca que mantiene tu huerto, tu campo, libre de parásitos, de bichos, de infecciones, para que tengas un fruto bueno y además ecológico, con lo cual se duplica o se triplica el precio. Voy a comprar fruta ecológica, verdura ecológica, a ver cuánto te arrancan, cuánto te sacan, ¿no? Bueno, y termino, aquí ya termino con esto. Hoy Israel, ya esta profecía dada del Señor a través de amor, es una realidad. Este es el valle de Jezreel, un lugar que era muerto. Dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra. Yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Me gustaría dos cosas esta mañana. Lo quisiera enseñar mi oración delante de Dios. La primera es: Dios en su gracia, en su misericordia, nos envía su palabra una y otra vez. No sigas por ese camino. No sigas llevando la vida que estás viviendo hasta ahora. Porque a veces queremos que se nos hable bonito, que nos hable de que Dios te quiere bendecir. Y claro, Dios quiere bendecir y Dios nos bendice. Pero primero es lo primero. Primero es lo primero. Y primero es la obediencia a Dios. Primero es la consagración a Dios. Y esta mañana me gustaría que, si Dios está poniendo la plomada en tu vida y hay algo que está torcido, es urgente que tú no pases por alto esta palabra. Y tú esta mañana tomes la determinación de decir: esto que está torcido, Dios no lo aprueba ni lo aprobará jamás. Y lo tengo que corregir, lo tengo que tirar abajo y tengo que volver a hacerlo todo de nuevo. Si es que tengo que volver a levantar una pared donde Dios no me ha dicho que levante una pared. Y lo segundo es
dulce canastillo de la fruta de verano. ¿Están preparados si el Señor viene? ¿O cometeríamos la barbaridad o la temeridad de jugar con esto de que el Señor viene por su iglesia y quedarnos aquí a pasar un sufrimiento el cual es inimaginable, el cual nunca antes ha ocurrido? Yo no me quiero quedar. Yo me quiero ir con el Señor. Si el Señor viene antes, durante, no importa. Lo importante es, como decimos siempre, estar preparado. Haz tus cuentas con el Señor. Ponte en orden. Arrepiéntete delante del Señor. Y corrige lo torcido. Endereza lo torcido. Aleluya, Jesús. Sí, Padre, muchas gracias. Gracias porque tu palabra no es en vano, Señor. Tu palabra no cae en saco roto. Tu palabra, Señor, viene a nuestras vidas como un acto de misericordia, de advertencia, oh Dios, donde vemos tu amor, Señor, una y otra vez, hablando en nuestras vidas. Y, Señor, tú quieres que nuestras vidas sean rectas, justas. Ayúdanos, Señor, a que la justicia y la verdad en nuestras vidas sea, Señor, lo más importante, Señor. Porque todo lo demás, tu palabra dice que será por añadidura, Señor. Perdónanos, Señor, si a veces hemos perdido el norte en esto. Lo primero es lo primero, Señor. Queremos, Señor, amar tus mandamientos, Señor. Porque tus discípulos son los que aman tus mandamientos y los guardan, Señor. Por ello, Padre, ten misericordia esta mañana de nosotros. Ten misericordia de esta iglesia, oh Dios. Y ayúdanos a ser una iglesia, Señor. Que cuando tú pones la plomada, Señor, todo está en orden, Señor. Ayúdanos a lo que ministramos, a lo que guiamos a la congregación, oh Dios, a que siempre, Señor, tengamos la plomada presta, Señor, para corregir lo que está torcido, Señor. Bendito tu nombre, empezando por nuestras propias vidas, Señor. Gracias, Señor, te damos esta mañana. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tú has hablado. Gracias porque tú, Señor, seguirás con nosotros, mostrándonos, Señor, aún más de lo que es tu humilde